Buenas tardes, mi gente. Buenas noches, mi gente, por allá en Francia. Hola, hola María Rosa, ¿cómo estás tú? Oh, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Ya tenemos bastante. Saludar a toda esa gente bella y hermosa que nos acompañan. Sí, ya se han ido conectando y bueno, te estábamos esperando para esta nueva oportunidad de hablar de temas súper interesantes y así agregar un poquito de este punto de vista, Así ¿no? es, De este lado, de este lado. así es. Gracias, Antonio, por compartir nuevamente conmigo. Gracias a toda esa gente hermosa que se conecta. A veces andamos tan perdidos en la vida que nos olvidamos de la esencia divina, de esos seres poderosos que somos y maravillosos. Y estos son momentos para recordarles eso, lo maravillosos que son, lo hermoso que es la vida y lo mágico que es. Entonces, hoy este tema que vamos a estar conversando, Antonio, gracias nuevamente. Para las personas que no conocen a Antonio, Antonio Cherubini es motivador, es conferencista, un estudiante de curso de milagro. Y bueno, ahorita tenemos esta ventana abierta de luz para todos ustedes, donde tenemos bastantes temas que compartir para volver a conectarnos con la esencia divina. Gracias, Antonio. Sí, sí, esa esencia tan importante que olvidamos, ¿no? Gracias, gracias a ti, siempre te agradezco estas oportunidades. Para los que no conocen a María Rosa es motivadora, es conferencista de alto impacto. También ejerce como médico naturista y es la locutora y productora del programa La Conexión del Ser. Gracias a ti por siempre, por invitarme, por tener esta puerta para poder brindar ese punto de vista, esa opinión, esa manera de ver el mundo, ¿no? Sí, el tema de hoy es bastante importante. Muchas personas me dicen, ay, hoy están esotéricos, porque vamos a estar hablando de la intuición o el sexto sentido. Hay muchas personas que dicen que el sexto sentido es como adivinar lo que va a pasar, ¿sí? Por eso es que a veces le damos un matiz esotérico. Pero yo les cuento que no desconfíen de su intuición, por algo existe. Así como existe el ego, que es la vocecita mala, también tenemos la vocecita buena, que es la que nos cuida, la que nos guía, y esa es la intuición, es nuestro sentido, es nuestro sentir todo lo que nos va pasando el cuerpo, porque son sensaciones muy sublimes, donde nos van a estar cuidando para tomar decisiones, para tomar alguna dirección, ¿sí? La intuición, como lo dicen muchas personas, es el susurro del alma. Sí.
El sexto sentido. Siempre se habla de que la mujer tiene más sexto sentido que el hombre, pero dentro de mi opinión es lo mismo porque somos similares. Lo único es que tenemos dos maneras de pensar o de actuar o de movernos dentro del mundo que hace pensar de que la mujer tiene el sexto sentido más desarrollado. Y esa característica que hace pensar de que la mujer tiene ese sexto sentido más desarrollado es que la mujer se identifica más con el sentir y el hombre se identifica más con el hacer. Y esa parte del sentir es la que te permite conectarte con esa vocecita, porque casi todas las decisiones que tomamos en el transcurso de nuestras vidas se basan en sensaciones, es más lo que siento. Ujú. Y, y el sexto sentido, también llamado intuición y en muchos llamado inteligencia psicológica, y ahí tiene muchos nombres y muchas maneras de encontrarse. Se habla de la habilidad que tienes para poder conectar con ciertas situaciones sin la utilización de la lógica, sin la utilización de la razón. Entonces, Correcto. yo encuentro respuestas a lo que busco, a lo que quiero, y entonces es por medio del sentir y no es de la lógica, no es de ese análisis. Hay muchos problemas, ¿no? De aquellos que creen en la intuición, de aquellos que no creen en la intuición. Que no creen. Claro, porque el no creer en la intuición, hay muchos que lo entienden como un truco, ¿no? De la imaginación, como un truco, porque no hay esa parte racional. Entonces, la intuición me dice qué hacer, qué elegir, qué escoger, pero no me dice cómo ni por qué, sino que esto es. Y casi siempre, cuando tú aprendes a usarla, pues resulta ser que eso es sin el análisis, sin la lógica, sin la parte de ningún método está correcto. Yo utilizo Claro. mucho, hay autores que utilizan mucho la expresión del GPS, la intuición y todo eso Ujú. viene siendo como un GPS, ¿no? Te va indicando dónde debes ir, dónde cruzar, dónde hacer. Y yo la experimento cada vez que conduzco. Yo juego un poco con ese sexto sentido de dónde debo cruzar y dónde debo ir. Yo me lanzo a cualquier dirección y, y escucho la vocecita y me dice, cruza a la derecha, cruza a la izquierda, cruza aquí. Y me pregunto yo mismo, ¿y dónde encontraré un sitio para dejar el coche, el carro? ¿Dónde lo dejo? Y entonces aparece, bueno, cruza aquí, cruza allá y aparece el sitio y llego al sitio. Y yo lo utilizo mucho como un juego, ¿no? Hay veces que de repente dependiendo de Claro. la conexión que tengas, si hay mucho tráfico o si hay muchas personas que levantan mucho las manos y ahí está muy agitado el tema, pues no estaré muy conectado y necesito el GPS para llegar. Pero si estoy tranquilo y estoy pausado y en toda esa parte de la neutralidad, pues voy y juego un poco con ella. Pero en eso se basa, en el sentir. Y de allí En el sentir. que las mujeres se les diga y se identifique más que la mujer está más ligada, tiene más desarrollado ese sexto sentido, pero viene de allí, que la mujer siente más y el hombre va más al hacer, va más a la lógica, va más a los por qué, de dónde salen las cosas. Tengo un gran amigo que es terapeuta y es estudiante de la Cábala. Y él siempre que me ve me dice, María, cuando vayas a tomar una decisión o vayas a hacer algo, saca tus antenitas, ¿ok? Entonces, para mí, en el lenguaje coloquial, ¿verdad? La intuición se utiliza como sinónimo de presentimiento, Eso sí, ¿sí? Es decir, la sensación de que algo puede ocurrir sí, es o percibir, de algo que va a ocurrir, sí. Es así. Eso ¿sí? viene, y disculpa que me meta, pero para no perder y para agregar a eso que estás diciendo, es como cuando suena el teléfono y tú dices, sabía que eras tú,
o voy y sé que yo sabía Ajá, que iba a ganar este equipo, o yo sabía que iba a salir este número, los que juegan la lotería, o yo sabía que correcto. hoy esto iba a ser catastrófico. Hay gente que dice, hoy no salgo de mi casa, pero viene todo eso de eso que estás Exacto. comentando, sí. Sí, un ejemplo que puedo comentar aquí y compartirles, hace más de 10 años, era sábado y aquí en Venezuela, en Maracay específicamente, estaba lloviendo. Y yo tenía una cita con mi comadre, íbamos a ver una película de estreno en el cine. Entonces, fíjate que estaba lloviendo y había muchos vientos huracanados, pero mi cuerpo me decía, no salga, ¿para qué vas a salir? Pero yo como estaba emocionada por la película, pues yo me fui con debajo de la lluvia a buscarla. Pues nunca llegué, Antonio. Tuve un accidente automovilístico. Me chocaron, hubo Para que, heridos. Yo choqué también contra un árbol. wow. Entonces, desde ese día aprendí a escuchar esa vocecita interior, porque esa vocecita es muy sabia, esa vocecita te guía, esa vocecita te cuida. De eso, de brujas, de animales. ¿Cómo lo hace? Pues el cuerpo se pone pesado, tienes maripositas en el estómago, ¿verdad? De repente te da un dolor de cabeza y entonces dice, epa, ya va, por ahí no es, no es hora, ¿sí? Entonces esa vocecita es bastante importante en nosotros, llamada la intuición. Sí, el sexto sentido, ese es se ha bautizado sí esa conexión con esa información en el subconsciente, porque, porque realmente, ya que estamos hablando en términos un poco del mundo, vamos a hablar, tú tienes una, una memoria que tienes una memoria consciente. Yo no soy experto en el tema, pero tiene una memoria consciente y algo que va al parte subconsciente. En el subconsciente tienes toda la experiencia de tu vida. Ahí se va guardando todo lo que tú vayas viviendo desde tu nacimiento, con tus padres, con tus amigos, en tu escuela. Cada paso que tú das se va guardando allí. Entonces, esa es la parte subconsciente. Entonces, esa vocecita que te habla, que te dice, tiene acceso a toda esa información. Entonces, cada vez que tú tienes esos destellos de percepción, esos destellos que te dicen qué hacer, pero que no te dicen el por qué lo debes hacer, sino que te dicen hazlo. Esos destellos, viéndolo desde el mundo, tiene acceso a toda la información que has tenido. Entonces es como una biblioteca gigante donde el cerebro va o un ente va o la memoria o el intelecto va y tiene acceso. Entonces por eso y dadas las mil conexiones que tiene el cuerpo a nivel magnético, a nivel estructural, pues bueno, tiene acceso a todo eso. Y entonces, pues muchos dicen que la pegué, muchos dicen que va con el corazón, lo llaman corazonada, pero esto va mucho Sí, más allá. Y por eso se más habla allá. del sexto sentido, porque no lo tiene, o sea, se cuentan los sentidos, tenemos los cinco sentidos, y entonces este es un sentido como secreto, es un sentido que va más allá y tiene acceso a muchísimo, y por eso se le dice, a la intuición se le llama el sexto sentido, y se puede desarrollar, se puede entrenar, y se puede hacer muchas cosas con él. Ahora más tarde podemos hablar
de cómo podemos hacer para entrenar el sexto sentido y poder jugar un poco con él y saber qué hacer y qué no hacer. Ladrando mis perritos lindos y hermosos, porque también ellos sienten, ¿sabe? Ellos presienten mucho más que nosotros los seres humanos. Sí, en el lenguaje popular significa presentimiento o corazonada, como tú lo dijiste, pero es importante, Antonio, decirle a todas las personas que todos los humanos lo tienen, unos más Claro. desarrollados que otros, porque me imagino que esas personas, ¿verdad?, saben que lo tienen y lo aprecian, lo valoran y saben que lo pueden usar. Mientras que otras personas, pues no lo entienden, ¿sí? Porque están distraídos. Volvemos otra vez a que siempre vamos a estar en tercera dimensión con una serie de responsabilidades, la mente está en otras cosas, en otras situaciones, viviendo el sueño. Tú sabes cómo anda la acción. Sí, en el descubrir esa capacidad innata está el secreto. Después de que tú las descubres, es que la puedes ir desarrollando, ¿no? Es como cualquier habilidad, ¿no? Cualquier habilidad que tú puedas tener en el mundo también. Tienes que descubrirla primero para saber que primero que la tienes y después, con la práctica y todo ello, lo vas desarrollando y lo vas a disfrutar como cualquier habilidad. Tú puedes desarrollar el tacto, puedes desarrollar la vista, puedes desarrollar el gusto. Hay aquellas personas que se dedican, utilizan el sentido del gusto para catar, para hacer mil cosas, otros se dedican a la parte auditiva, otros a la vista, y así cada sentido. Entonces, el sexto sentido no escapa de ese desarrollo, de esa práctica, de ese querer, ¿no? Ese otorgarle ese valor a esa capacidad que tenemos innata para poderla utilizar y poderla aprovechar en este plano, en este mundo y en las diferentes situaciones. Es muy importante realmente Ok, cuando tú la aprendes a utilizar, te das cuenta de que si no le habías prestado atención, si no la habías utilizado antes, te das cuenta de todo lo que te estabas perdiendo, porque es sí, una gran herramienta. Por lo menos te da la oportunidad de evaluar, ¿no? Tus decisiones, tus propias decisiones, y entonces te permite ver entre la lógica y ese chispazo de luz que viene directo desde la mente, te permite mirar, ¿no? Con otra perspectiva, desde otro punto de vista, desde otra posición las decisiones que vayas a tomar. Aunque, como bien lo decía, la gran parte de las decisiones que tomamos en nuestra vida sin darnos cuenta vienen de las sensaciones. Siempre sentimos algo que nos dice sí, sí, avanza o no. Y a veces cuando nos equivocamos es porque tomamos decisiones en conflicto. Cuando nosotros tenemos lo que se llama correcto. la certeza, que es la paz, una tranquilidad, esa seguridad, cuando tenemos la certeza de que algo es como es, todo sale como debe salir. Eso viene desde allí, eso viene de ese sexto sentido, de esa conexión, porque es un mensaje directo de la mente. Entonces, cuando conectamos a esa parte interior, a ese mundo interior nuestro, podemos encontrar la respuesta a todo lo que queremos. Pero bueno, cuando estamos
siempre utilizando esa parte de la lógica, esa parte de la razón, esa parte que me diga el porqué, esa parte que me diga, bueno, yo siento, pero es que está escrito que es así. Alguien me va a decir que no, entra el diablito y el angelito. Entonces, bueno, ahí tenemos que decidir siempre por lo que nos da paz, como yo siempre lo digo. Eso que nos trae paz, y voy siempre un poquito más allá, que me traiga paz a mí y traiga paz al colectivo, porque siempre nos olvidamos del colectivo, ¿no? Y esa es una parte, esa parte Sí, individual del mundo que en vez de armonizar el mundo, está un poco creando un conflicto general, porque las personas están pensando en sí mismos, pero están olvidando a los demás. Entonces están generando un conflicto hacia afuera. Entonces las personas viven en una burbuja de paz, una burbuja de, no sé cómo decirlo, de, no sé, separados de todo. Yo estoy bien, yo me amo, yo me quiero, yo tal, pero entonces no quieren a nadie más. Entonces identifican, etiquetan, ponen nombres: este es tóxico, este es positivo, este es alegre, este es triste. Y claro. entonces todos esos mensajes, entonces me empieza a llegar muchísima información a la cabeza, y entonces cuando tengo ruido, que yo llamo, en mi cabeza, por decirlo así, pues la intuición no la escucho. Porque la intuición es esa vocecita cuando tú por lo menos, tú quieres mentalmente, cuenta mentalmente del 1 al 10. Ese tono de voz sensible, ese tono de voz así sosegado, ese tono de voz que está por allá suavecito, ese es tu intuición, este es tu sexto sentido. Cuando te habla con esa vocecita, con ese tono de voz. Entonces, si Claro, tienes sí, ruido, sí, ¿cómo sí. tú vas a escuchar esa vocecita? No la vas a escuchar. Y No, por vas supuesto. siempre a querer tener una base, una seguridad, porque la diferencia entre creer en esa intuición, creer en ese sexto sentido y no, está que a mí me han acostumbrado, el mundo me ha acostumbrado a que la lógica, a todo lo que está evidenciado es seguro. Y A usar la claro, la razón. razón, todo lo que tiene una evidencia para mí es seguro. En cambio, ese sentir, pues bueno, yo no lo sé mucho, yo no confío mucho. Entonces es ese pensar del riesgo, ¿no? Esto me dice que es blanco y esto me dice que es medio blanco, que es como beige. Entonces será, yo mejor me llevo por lo blanco. Ellos dicen blanco, blanco. Por lo Pero blanco. realmente el color que tiene es beige, porque es el color que... Es Entonces, correcto. va mucho por allí, ¿no? Va mucho por allí. Sí, entonces podemos decir que todos llevamos como una brújula interior que aunque no comprendamos cómo funciona, está dispuesto a guiarnos en el difícil arte de navegar en nuestra propia vida, Así. ¿verdad? Pienso que es así, ¿no? Es así. Ahora, lo de la razón, la lógica y el sentir, pues yo pienso que tenemos que usar las dos, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de usar ambos, el entendimiento. A mí me gusta eso, ¿sabe? Por lo menos en mi andar, en la parte de la enfermedad, yo usé mucho la ciencia y combiné la parte de terapias naturales, porque todos los medicamentos vienen de la naturaleza. Entonces yo debía volver a la naturaleza, ¿sí? Entonces yo combiné esas cosas, ambas, y puedo decir que funciona. Sí, es que es así. Una de las maneras, ¿no?, que tú encuentras para lograr un equilibrio es volver a tu naturaleza. Se puede decir de esa manera. Y volver a tu naturaleza involucra confiar en todo lo que está y en todo lo que se mueve, que está estructurado dentro de tu ser. Sí, Sí, la naturaleza es muy amplia para las personas que quieran entender un poquito esto. La naturaleza del ser humano también tiene que ver con la alimentación.
tiene que ver con el medio ambiente, con el aire, los árboles, ¿sí? Pienso que dentro de la naturaleza volvemos a recuperar nuestro equilibrio interior y podemos tener aún más esas antenitas, como decía mi terapeuta, alineadas a la sabiduría. Es así, porque es que las antenitas te van a permitir conectarte con tu ser. Y entonces esa conexión con tu ser te va a permitir acceder a toda la información que, que necesitas, pues. Correcto. ¿Cómo hacemos, Antonio, Sí. verdad, para potenciar la intuición? ¿Qué debemos hacer para darle fuerza a nuestro sexto sentido? A escuchar más la vocecita que nos guía, que nos cuida, y no al ego. Bueno, realmente la, la máquina de pensamiento, que es la mente, bien sea la mente ilusoria o la mente verdadera o real, está hecha para enviar pensamiento, está hecha para enviar eso, está hecho para eso. Solo tú logras conectarte con la esencia cuando tú buscas en ti silenciar el ruido, que era como yo lo venía más o menos explicando. Pero hay muchos ejercicios, tú puedes, ¿cómo se llama? Adoctrinar la mente, tú puedes adoctrinar la mente y eso te lleva a, a poder utilizar tu sexto sentido con ejercicios muy simples, ¿no? El, el, el cómo se mueve el ser humano dentro del mundo viene basado en esa capacidad que tiene de almacenar información. Entonces, lo que pasa es que almacenamos la información sin ningún orden. O sea, no la hacemos como los ordenadores, que Correcto. vamos introduciendo las diferentes carpetitas y vamos ordenando en carpetitas, colocándole un nombre para saber dónde está. Porque si todo lo lanzáramos en un solo sitio, tendríamos un lío para encontrar algo. Pero un poco así se maneja el ser humano. Entonces, ¿cómo tú puedes adoctrinar esa información para poderla utilizar en tu intuición, en tu sexto sentido? Pues indicarle al cerebro con la información que ya tiene, cómo quiero yo que él me hable. Por decirlo así, yo hablo del cerebro para no meterme y no introducirme en temas de la mente y en todo eso, y no complicar un poco esto que es súper simple, ¿no? Tú te puedes imaginar, por ejemplo, Sí, cuando tú vas en la calle, tú tienes diferentes señales, ¿no? Tú tienes el semáforo que te va indicando algunas luces. Pues tomemos esas luces del semáforo, vamos a tomar solo la luz roja y la luz verde. Al cerebro, a la mente, a quien sea, le vamos a decir que verde es sí y le vamos a decir que rojo es no. Entonces vamos a comenzar a entrenar la mente diciéndole por lo menos cómo tú te llamas. Entonces, ¿cómo me llamo? Respondo. Me llamo de Antonio. Entonces, en la mente visualizo el verde. Sí. el Mi verde. madre se llama de tal manera. Verde. El color de mi piel es de tal color. Tal. Estudié en el colegio tal. Verde. Vivo en África, rojo. Me gusta Ok, comer el champiñón crudo, rojo. Me gusta el rojo. chocolate, verde. Y así vas, ¿no? Entonces tú le vas indicando como en un lenguaje muy básico a tu mente, a tu cerebro, como lo quieras llamar, le vas indicando qué es correcto. Entonces va a llegar un momento que él va a tener Ujú. mucha información. Entonces cuando él vaya a querer hablar contigo, él va a utilizar el color verde y el color rojo. Entonces, si te vuelves totalmente experto en utilizar todo esto, quizás pues llegues y digas a la lotería, ¿será que va a salir el número 27? Y salga verde. Y te compras tu número y a celebrar el día siguiente.
Pero bueno, no debe ser tan fácil Ujú. porque, o sí, y mucha gente no lo sabe cómo ganan muchas personas o cómo no. Pero por lo menos en lo básico, en las decisiones, que es lo más importante, ¿será que llamo a tal persona? Pues llegará la imagen verde o llegará la imagen roja. ¿Será que le digo esto a tal persona? Pues saldrá el amarillo. No, el amarillo no lo hemos codificado, pero saldrá el Claro, verde, saldrá el rojo. De acuerdo a la codificación, tú también puedes incluir otros colores y crear sí, un lenguaje para tu lenguaje, crear un lenguaje para poderte interpretar, ¿no? Y entonces, y lo lo vas a lograr porque yo juego así y es parte de mi experiencia. No utilizo los colores, utilizo otras maneras un poquito más complejas. El de los colores es más sencillo, ¿no? Para utilizar. Yo utilizo mucho el sentir. Yo voy al sentir. Yo puedo experimentar sí, sentimientos y me es más fácil que estar buscando un color, visualizando y adoctrinando. Pero, pero ese claro. ejercicio, si lo haces en continuidad y lo generas en un hábito, donde todo lo que te guste le pones sí, donde todo lo que tú quieras le pones sí, lo que ya determinas, le pones ese color verde, lo que ya para ti está determinado, lo que es así y ya está, le pones ese color verde, y lo que no, le pones el color rojo. Eso te va a ayudar a la intuición y vas a empezar a recibir señales en tu mente. Ya a lo mejor la vocecita no te habla, sino que vas a empezar a ver, a lo mejor el semáforo, depende cómo lo visualices, tu mente te va a empezar a hablar. Y entonces ese es un ejercicio que, bueno, para Sí. compartir hoy, que la gente lo puede utilizar y lo puede disfrutar mucho, porque es parte de eso, ¿no? De Antonio, disfrutar. Antonio, ¿hay distintos tipos de intuición o depende? Porque hay muchos autores de libros que dicen que sí, hay distintos tipos de intuición, pero yo pienso que es la capacidad de cada individuo, no el tipo de intuición. La intuición es la misma, pues es la advertencia que te hace el ser, pero dependiendo de la persona, cómo lo haya desarrollado, cómo lo entiende y cómo lo aplica, es que hay diferentes niveles de intuición. Sí, eso, ¿O me eso es equivoco? evidente. No, eso es evidente, porque eso lo hablábamos en un programa, no sé si en el anterior, donde hablábamos de encontrar un don, ¿no? A veces tú vienes con un don, y un don de los que viene no es tocar guitarra, no es pintar, no es arreglar las camas, sino el don que viene es el don de la intuición. Entonces viene, si la entiendes y lo llevas, entonces puedes utilizar la intuición para lo que muchos hacen, que son estos los profetas y muchas cosas que están en esta tierra que adivinan las cosas. Entonces, Ujú. ya te dedicas a Ok, eso y vas más allá. Aunque la intuición es la intuición, el sexto sentido, el nombre que le des, psicología emocional, psicología más avanzada, el nombre que le des, viene de esa capacidad que tienes para obtener información de tu beneficio sin utilizar tu intelecto, sin utilizar la lógica, sin utilizar la razón. Es esa parte. Si tú tienes esa habilidad para poder acceder a esa información y poder de allí, poder elegir la mejor opción, poder elegir la mejor situación, pues estamos hablando de que tienes esa intuición, ese sexto sentido más desarrollado que otro, pero es el mismo. Entonces, con estos ejercicios más o menos que te estaba comentando del semáforo, de la luz roja, la luz verde, lo puedes hacer en blanco, en negro, simplemente haciendo las diferencias para que puedas tú determinar qué es lo que es. Eso te ayuda poco a ok. poco a adoctrinar la mente, a adoctrinar, a desarrollar esa intuición. Bien, entonces la intuición se trata de un recurso que todos tenemos y cuyo mérito pues no debemos despreciar. De hecho, es un potencial que todos los seres humanos entonces tenemos, tanto hombres como mujeres. Solamente tenemos que desarrollarlo y ejercitarlo y también pues ponerlo en práctica.
Sí, sí, es así, como bien te lo comentaba, ¿no? Que como cualquier habilidad, cualquier sentido, ¿no? Tienes que desarrollarlo y parte de todo eso es la práctica, tienes que practicar. O sea, si ya vienes con el don, con todo y que vengas con el don, tienes que aprenderlo a entender, porque no A solamente es entender. que te llegan las señales y las cosas, porque tienes las dos vocecitas que te hablan. Entonces, hay una vocecita que siempre te va a Correcto. hablar con la lógica y una vocecita que siempre te va a hablar con ese sentir, ¿no? Con esa conexión interna. Entonces, pero a veces esta lógica está mezclada también con muchas sensaciones. Entonces, allí es cuando te puedes perder. Entonces, para no perderte de todas las capacidades que tiene esa parte innata de ti, pues lo que tienes es que practicar, desarrollarla y conocerte. ¿Cómo es que me llega esa información? Yo por lo menos voy mucho en el sentir. Entonces yo puedo determinar fácilmente de dónde viene la información. Yo puedo sentir por aquí, me Correcto. siento de tal manera, siento de otra manera, pues este es el no, este es el sí, porque ya yo me he identificado con esa parte del sentir y puedo fácilmente intuir, adivinar lo que tú quieras, muchas cosas, pero no es mi propósito el ponerme con esas cosas. Yo voy mucho más allá al control e identificación de la mente. O sea que con ese sentido nosotros también podemos intuir nuestro futuro. Bueno, el futuro es algo que tú creas, ¿no? Es un sueño. El pasado no tienes ningún acceso. El futuro es una ilusión. Yo siempre lo defino a los dos así. No existe un futuro porque el Ok, futuro tú lo vas creando conforme los pasos vayas dando en el presente. Todo lo que tú vayas dando en el presente te va generando el futuro. Entonces tú vas encontrando siempre esas Y, ¿no? Esas divergentes donde puedes elegir por aquí, donde puedes elegir por allá. Tú tienes siempre en esas elecciones, que lo hemos hablado en otras ocasiones, la elección del amor, de la paz, o la elección del conflicto, del odio, de las diferentes cosas, del merecimiento, de la justicia, todo lo que está todo lo que está basado en esa lógica. Entonces tú te vas a ir encontrando esas divergentes, esas opciones de elegir. De acuerdo como tú vayas eligiendo, pues tú vas teniendo diferentes experiencias. Entonces, si tú vas eligiendo por decirlo correctamente, pues llegas más rápido a ganar el premio de la OCA o llegas a otro premio. Entonces vas aprendiendo la vida de una manera o la vas aprendiendo de otra. Yo digo que nada en lo absoluto que se haga en este mundo es malo, solo que correcto. tiene una vertiente. Y entonces todo eso va a determinar la experiencia que vas a vivir en el mundo. Mira, desde lo más cruel que puedas ver en el mundo, eso está basado en una verdad de esa persona. Así muchos científicos, mucho lo que digan, lo determinen como una enfermedad, pero hay siempre una razón que lo lleva allí. Yo no me voy a meter para allá, pero está basado en esas verdades, en esas creencias. Entonces, lo único que diferencia de las decisiones es la experiencia que vayas a tener. Tienes una experiencia de paz, de amor, de alegría, o tienes una experiencia conflictiva. Hay muchas personas que aunque eligen el conflicto, se sienten en tranquilidad. La tranquilidad no es paz, porque la tranquilidad, si detrás de la tranquilidad hay pensamientos de pérdida, hay pensamientos de miedo, hay pensamientos de inseguridad, no estás en ninguna paz, simplemente estás en esas cumbres, cuando yo te hacía el ejemplo en otra ocasión, esas cumbres de la montaña rusa, donde llegas y estás como en calma, pues estás allí. Pero de repente vas a bajar o de repente va a venir una curva y ya te vas a volver a sentir en el mundo y nada. Entonces, yo siempre, Sí, si me preguntan, pues siempre voy a decir que hay que elegir
paz, que hay que elegir amor, que hay que elegir esa sensación de dar. Claro. Antonio, quiero compartir algo de este escritor del Principito. Uno de los grandes componentes del poder de la intuición es el estar disponible, el estar conectados incondicionalmente con tu realidad interna. Entonces, en el librito El Principito, pues en su dedicatoria existe una frase que dice: todas las personas grandes han sido antes niños, pero pocos lo recuerdan. Entonces, tenemos que recordar a través de eso que nosotros somos poderosos. ¿Por qué nos vamos a condenar? Sentir. Me llama mucho la atención eso porque ellos son los primeros que manejan la intuición. Pero cuando somos adultos, pues lo olvidamos, que fuimos niños y que usamos la intuición para jugar, para comer, para conocer amigos, para ir al colegio, para Sí, tomar alguna decisión. sí, sí. Eso viene mucho de, de la seguridad, ¿no? El niño o los niños, llámese, hay niños adultos, confían en lo que va a suceder. Cuando tú eres niño, tú no te preocupas de la comida, tú no te preocupas del vestir, tú no te preocupas, si es el caso, hay niños que a lo mejor sí les toca en su historia preocuparse de algunos de estos aspectos, pero en su gran mayoría, alguien, sea quien sea, va a llegar y les va a brindar esa seguridad de casa, esa seguridad de comida, esa seguridad de vestir. Hay muchos niños y yo creo que son millones en el mundo que a lo mejor no acceden a eso. Pero existe ese pensar de que si hay alguien que me cuida, me encuentro totalmente asistido, me encuentro totalmente cuidado. Entonces, dentro de ese sentir, esa inocencia, pues es donde entendemos que alguien está brindando todo, está dando todo para que nosotros lo que nos toca vivir, ese propósito que nos toca vivir. Vamos a intentar volver a buscar a María Rosa. Adriana, saludos. Gracias tú por estar allí. Eh, Vamos a ver si María Rosa está por aquí. Un saludo a los que están conectados. Judy, Emma, Antonio, José, a Iva, mientras esperamos que regrese María Rosa, pues vamos saludando y vamos hablando un poco más, ¿no? De esa intuición, de eso que nos comentaba María Rosa, que es tan importante, que es el confiar que estamos guiados, que somos atendidos. Pero eso es parte, ¿no? El poder, el poder tener esa seguridad en la que confiamos, ¿no? Para poder avanzar. Vamos a ver qué le pasaría a María Rosa que se nos fue y ya estamos en los finales. Este, Gracias a todos por estar allí, de verdad. Vamos a esperar unos minutitos para tratar de enlazar todo esto. No sé quién más esté por allí. Judy, qué gusto verte.
Adriana, Amy, animador Mr. Copete, un saludo. Rocco, Lourdes, Robert, qué gusto, Naimar, bastantes personas conectadas. Vamos a buscar a María Rosa, pues parece que ha perdido la conexión, la vamos a seguir esperando un ratito. Y bueno, dentro de esa podemos conversar un poquito de ese juego, ¿no? Que yo hablaba, que nos ayuda a ese entender, ¿no? Identificar las cosas que nos gustan con un color, o bien con una figura, o bien con un objeto que nos guste. Podemos identificar siempre con ese sí, ¿no? Y esa parte que no nos gusta, que sabemos que es no, la determinamos con un color o bien con un objeto que determine esa parte sí y no. Y entonces dentro de esas dos partes podemos poder ir avanzando y vamos a ir recibiendo mensajes, vamos a ir recibiendo eh, información de cómo poder avanzar y cómo poder decidir y cómo poder llegar a elegir de la mejor manera posible y tomar las decisiones desde la paz, desde la tranquilidad, sabiendo de que podemos confiar en Él. Estás usando la intuición, ¿verdad? Estás usando el sexto sentido. Sí, no sé, te me Yo tenía perdiste, pero había algo que me decía que ibas a regresar, aunque ya nos quedan 10 minutos, pero yo sabía que ibas a llegar. Bueno, quiero saludar a toda esa Sigo gente sin, hermosa. sigo sin, sigo sin verte. Yo creo que ellos no te ven, porque yo no te veo, yo solo te escucho. ¿No me ves? Ajá, No, vamos a ver, ¿por qué será? pues vamos a ver. Estamos esperando a María Rosa, que se perdió la conexión, y hemos estado hablando de cómo lograr desarrollar esa habilidad de un poco eh, de identificar esas señales, esos mensajes que nos vienen desde nuestra fuente, llámese el subconsciente. Ahora sí te veo. Ahora sí, el sexto sentido. Nos hemos conectado nuevamente. Pues sí, pues sí. Sí, ¿no? Pues nada, si tenías el presentimiento de que podía pasar, pues ha llegado la evidencia de eso. Un saludo a Dainile, que se acaba de unir, a Raúl, que se acaba de unir. Este, pues nada, es eso, ¿no? Es un poco ese sentir. Lo que pasa es que a veces tenemos que tener cuidado con no fabricar situaciones en vez de sentirlas, ¿no? Ok, Eh, a veces tendemos a fabricar esas situaciones pensando que es que nos va a llegar, y somos nosotros mismos los que vamos creando ciertas situaciones, que lo hablamos en otras, sí, sí, en sí, otras, sí. en otras condiciones. Pues ahí caemos en lo que muchos autores llaman la ley de la atracción. Y entonces no es que estamos escuchando nada, sino que estamos atrayendo cosas. Está trayendo Bien. cosas. Bueno, para todas esas personas que están con nosotros, personas intuitivas o el sexto sentido son aquellas personas, ¿verdad?, que tienen una conexión especial con su, que son capaces de señales Sí. sublimes que envía
atractivo físico, ¿verdad? Todo eso, pues, nos basta que tenemos esa... Se te ha podido un poco de esa voz, ¿no? De esa vocecita que nos envía señales que está, y sobre todo entenderla. O sea, Es correcto. que esa vocecita te habla como tú mentalmente, del 1 al 5, entonces si ese es el tono de voz con que te va a hablar esa intuición, la información, Es correcto. poder entender. Y hace unos instantes diciéndote, bueno, crear como un para entender todo el mundo, y entonces entre cómo yo veo y eso me llega, poder con juego de ojos Sí. para aprovechar potenciales y no puedo tender a dudar, aunque sea me lleva a tener un instante a valorar y va mucho en esa fase, en esa de que esto es de esta manera y oír, ¿no? Hablar sí, como una brújula que tienes tú allí dentro de tu espacio magnético, que indica que sí, el accidente que tuviste, tenías el sentimiento de no salir, y lo utilizo y de alguna manera pues lo que tenemos es y tiene mucho para aprovechar, tiene muchas cosas que nos va a permitir poder elegir de la mejor manera y tomar las mejores decisiones, porque hay muchas personas Así que es. siempre están preguntando, ¿y cómo tomo las mejores decisiones? Yo tomo decisiones y casi siempre me equivoco. Entonces, hace un instante también hablaba que esas decisiones, cuando nos equivocamos, es porque tenemos el sentimiento de que eso no es por allí, pero igual tomamos la decisión. Y hace un instante también hablaba de que no hay decisiones ni buenas ni malas, la única diferencia va a ser la experiencia que vas a tener. Una experiencia será de alguna manera y otra de otra. No hay otro aspecto, sino la diferencia en la experiencia que puedas tener. Ya nos quedan 5 minutos, María Rosa. Yo no sé si quieres tratar de despedirte. Hoy la conexión está un poco con ese magnetismo y esa cosa que no, no te permite llegar, pero yo creo que sí puede llegar. Claro. Yo por lo menos, yo le doy gracias a todos los que han estado ahí, te doy las gracias a ti, María Rosa, por esta oportunidad, como siempre, Gracias a ti de poder, también. de poder agregar, de poder compartir, ¿no? Esas experiencias, esas lecturas de muchos libros que te permiten tener una visión diferente. Entonces, bueno, es una manera de entregar un resumen y maneras de entender en este espacio. Son cortos a veces, pero te agradezco que estés allí, que hayas generado estas oportunidades y te dejo a ti para que te despidas. Gracias, Antonio, gracias a toda la gente que estuvieron acompañándonos. Y bueno, para ustedes escribí 3 líneas, ¿verdad? Que me pareció indicado para el tema.
Nunca hay que dejar de creer en la chispa divina y en nuestro poder. Me di cuenta de que tenía que recuperar los buenos hábitos para el alma, porque los había perdido. Así que ese es mi consejo para todos ustedes. Y este live pues llegó gracias a Charcutería Romas Pizzas, Sora y Belleza, Salón de Belleza y Barbería Willy Estilista, a toda esa gente hermosa. Seguro que sí, existirán más y gracias, gracias de verdad. Hasta la próxima, María Rosa. Gracias a todos. Saludos. Chao.